Asamblea, pero también en la justicia. No solamente en la Asamblea Nacional, porque la Asamblea no es el lugar justamente, ni es que ellos van a procesarlo, ni van a juzgarlo, ni mucho menos. ¿Cómo lo ve usted? Buen día, porque era necesario justamente. Buen día, Guillermo. Un buen día, saludo a la audiencia. ¿Qué viene después? Yo creo que deberían venir más investigaciones y debería venir más cárcel, más responsabilidades. Lo que se ha dicho ayer y he podido escucharlo no es una cosa menor. Se han hablado de las personas que estarían detrás de un magnicidio, un hecho violento que sacudió a la comunidad nacional e internacional. Eso no es que pasa cualquier día, que matan a un candidato presidencial a plena luz del día en un acto de sicariato cuando él representaba una voz de denuncias, como eso, en asuntos muy importantes relacionados con corrupción, con latrocinios y demás. Creo que el mensaje era claro, era callar a quien podía dañar a estas estructuras. No, y aparte que es tremendamente lógico lo que dijo, les estaba golpeando el bolsillo, les estaba golpeando el bolsillo. Les estaba pegando en el órgano más sensible del cuerpo humano, que es el bolsillo. Y ciertamente eso hay gente detrás, gente que no está aquí, y ayer se dijeron nombres. Nombres que han estado ya conocidos en la retina de la ciudadanía por latrocinios, por robos, por corrupción, por atracos hospitales. Incluso uno de ellos que demanda medios de comunicación para tratar de silenciarlos, es decir, porque dañan su honra. Porque por algún lado quiere llegar la daga, en algunos casos llega a través de demandas, en otros casos llega a través de sicariatos. Eso es terrible y de verdad debería poner y debería alertar a toda la ciudadanía a que estemos atentos de qué hacen nuestras autoridades con respecto a esto. Hoy está la pelota en la Asamblea, ¿no? Está protegido, o sea, con extrema seguridad, Daniel Yo lo vi porque ayer obviamente después de esto ayer, que él decía, mi cabeza tiene precio y que sabe cuánto cuesta su cabeza y que aún así va a decir todo lo que dice en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional, yo digo, a este hombre hay que cuidarlo. A ver, no nos olvidemos que ya tuvo un intento de asesinato. Por supuesto. Ayer creo que relataba, creo que el hermano recibió cerca de 48 puñaladas, así 200 y pico de puntos que tuvieron que coserle en un acto de defensa al propio hermano, lo mencionó, la sangre llama la sangre, o sea, no es algo menor, lo vi con chaleco, ciertamente está en un lugar seguro, pero ni ahí él se siente seguro por el tamaño de los tentáculos que tiene la red a la que él pertenecía, de la que él era parte, y la que hoy está tratando de silenciarlo y acallarlo, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dijo él mismo. Ahí mencionó algunos nombres, y uno de los cuales a mí me quedó rebotando, es que menciona al alcalde de Guayaquil, que menciona al alcalde Aquiles Álvarez en el marco de ese tipo de actos. Bueno, pero el alcalde después salió en un video diciendo que hay que comerse canguil y luego y que esto es un show, etcétera, etcétera. Todo aparentemente lo que hace la justicia es un show, todo es un loafer. Estamos en un proceso hoy y me apena que no sea noticia. Uno de los actos que combatimos desde el Ejecutivo a través de la policía es el tráfico ilegal de combustible. Y en este momento el alcalde de Guayaquil está sentado en la silla de los acusados enfrentando una audiencia en un proceso penal que es de orden público y sale todo esto, ¿no? Entonces, un alcalde que no cumple medidas cautelares, esto es algo que creo que debe poner a la ciudadanía a revisar qué clase de autoridades tenemos y qué vínculos tienen estas autoridades con el narco. O sea, ayer quedó claro que la política está metida en el narco. Totalmente. Hace poco lo decíamos y... Ellos le permitieron la entrada, a todos lados. Le permitieron la entrada, los hicieron crecer, crecieron juntos, mencionaban cerca de 15 millones de dólares, se hicieron millonarios a través del manejo de los presupuestos de los hospitales, de las unidades de requerimiento. Se ha dicho esto siempre, ayer se graficó desde adentro cómo es que operan estas mafias y por qué se da esto en la Asamblea, porque están fiscalizando los sistemas de salud, los sistemas de contratación de los hospitales, y ahí es que él pide ser... Él tiene la experticia, dijo ayer. Él tiene la experticia. Exactamente, y ahí es que él pide ser escuchado. Entonces creo que la comparecencia de él en la Asamblea es reveladora, por más que conozcamos y por más que intuyamos. Otra cosa es que lo diga quien fue parte y que señale quien fue parte, y creo que la justicia va a tener mucho que hacer, repito, y creo que hay algunos otros expedientes, algunas otras investigaciones, algunos otros procesos penales que deben derivarse de lo que hoy podemos conocer por alguien que se sintió traicionado por la propia mafia. Así es. Oiga, ministro, pero ¿qué le dice usted a la gente? Porque ya salieron, pero ya lo que sabemos, lo que conocemos de siempre, Meche, que siempre los hablamos aquí, salieron a rasgarse las vestiduras. ¿Que por qué llevan a Salcedo a la...? Pero cuando llevaron a Wilman Terán,
No, ¿verdad? o sea, llevaron a Ronnie Aliaga Cuando para que llevaron a Ronnie Ronnie Aliaga Aliaga a la interpele a la propia fiscal asamblea. general, pues. Y ahora lo mencionaron ahí. Bueno, pero acá están, como usted dice, están interpelando. Esto es simple, es un equipo de mafiosos, donde, y lo he visto, Fito era el centro del altero, ¿verdad? Era el sponsor, era el financista de este equipo, de esta mafia política narcodelictiva que sigue operando en el país. ¿Ustedes creen que el relacionamiento de los narcos, de los GDOs, de los líderes de los GDOs no está relacionado con esa política? Totalmente. Y Norero era el que le tiró a los Ahí centros. estaban los señalamientos. El mundo está lleno de lugares que inspiran, culturas que enamoran y momentos que transforman. En la Para que coimen a los jueces y a través de ilegalidades ileguleyadas, de trafacías, de trampas judiciales, saquen a Jorge Glass de la cárcel. ¿Quiénes hicieron eso? ¿Y quiénes estuvieron detrás? Ahí lo están confesando. ¿Y a quiénes ponen de por medio? A Wilman Terán, que ellos lo sentaron en el Consejo de la Judicatura y lo protegían. No, se y olviden que lo ayer exoneraron decían de la algo, responsabilidad política. que, bueno, pues quizás, yo no sé, yo siempre pienso que no hay peor ciego que el que no quiere ver, que cómo era posible que le crean a un sentenciado. Discúlpeme, pero después de haberle intentado matar y de conocer la cercanía de estos dos hermanos y que su hermano casi se Es que muere. ese es el discurso que manejan desde Exacto. Odebrecht. Yo sí le Cuando creo. salió José Concepción Santos, Claro, lo mismo decían, ¿no? Y ahí fue que salió este tristemente célebre fiscal que salió a decir, yo ya sé quiénes son los corruptores de Odebrecht. Son Odebrecht. Ya, claro. Esa misma cantaleta es la que quieren venir ahora. Sí. Van a decir que esto es Bueno, pero él dice que tiene pruebas y que las va a presentar. Bueno, En 10 eso días. tendrá que evaluarlo la justicia, pero la Exacto, ciudadanía exacto. ya lo está viendo, ya lo sabe. Y el intento de asesinato no fue mentira. Eso no ha sido mentira, uno señalado no se con nombres y expone. apellidos, exactamente. Tienen que cuidarse la comida puñalada. que le ponen, absolutamente todo. Vámonos a otro tema, porque ese tema necesitáramos una entrevista de 1 hora. Y es un tema también importante, porque la CONAIE es un movimiento a quien yo personalmente respeto mucho. Yo creo que el país conoce la lucha histórica del movimiento indígena representado en la CONAIE, pero en los últimos años la CONAIE, no digamos que se ha desprestigiado, sino más bien sus líderes, Su líder. su líder se ha desprestigiado y por lo tanto ha arrastrado a este movimiento. Y muchos de los líderes históricos no están de acuerdo con él. Y el día de hoy comienza un congreso en donde aparentemente, porque eso venía escuchando a Lourdes Tibán esta mañana, aparentemente, todavía no sabemos, él va a intentar reelegirse. Me refiero a Leonidas Issa. Es muy claro lo que dijo Lourdes. Yo no sé si han reformado los estatutos, pero que yo sepa, los estatutos no permiten una reelección. ¿Quién cree usted, no digamos como gobierno, sino más bien como ministro, que debería ser o cuáles son las cualidades que debería tener el representante del movimiento indígena? Un movimiento a quienes, vuelvo y repito, respeto profundamente. Mire, como ministro de Gobierno, nosotros primero celebramos esta identificación y esta participación activa de los pueblos y nacionalidades. Esto que nace desde la doctrina social de la Iglesia, de Monseñor Proaño, buscar los antecedentes de la organización social y política de los pueblos y nacionalidades, de los indígenas, es verdaderamente recuperar una buena parte de la historia y sobre todo de la dignidad de los pueblos. ¿Quién tiene que liderar a esta organización política? Lo tienen que decir las propias bases y el propio sentimiento colectivo de los indígenas, pero ellos, las bases. ¿A quiénes responden las bases? Porque las bases son las que deben de decir y señalar a sus autoridades y señalar el camino por donde quieren ir, no al revés, que es lo que últimamente ha estado sucediendo, donde los líderes, al menos lo que hemos podido ver y es público, se desconectan de las bases y andan pactando con personas que las bases no aprueban, porque no se olvidan de las persecuciones, porque no se olvidan de las garrotizas, porque no se olvidan que le quitaron la sede, porque no se olvidan que los persiguieron y los metieron presos y los encarcelaron y algunos los mataron. No se olvidan de eso y dicen, por aquí no es. Queremos un camino de mantener nuestra identidad, de mantener nuestras luchas, porque tienen luchas sociales legítimas. Así es, e históricas. ¿verdad? Históricas, y de tener esta línea que nosotros pensamos, de esta línea donde a veces tenemos que estar caminando a la par por construcción del país y a veces tenemos que decir que no, pero por fundamentalistas ideológicos, mariateístas, que muchas veces no responden, como digo, a las bases, condicionar y decir que sea traicionado al movimiento. Yo sí creo que ahí hay una gran lección que aprender. Y este es el momento en que lo demuestren. Y como Ministerio de Gobierno nosotros simplemente podemos decir, ellos tienen la libertad de escoger y ojalá
sepan las bases hacerse escuchar en este momento histórico. Ministro, yo no sé si usted se acuerda, Meche, que el señor Issa, cuando era candidato, el día del debate, dijo que se había gastado 200 millones de dólares en la revuelta. Y que viajaba en avioneta y en carros de lujo. Y un montón ese de cosas, dinero, ¿no? 200 millones, ¿cuántos desayunos? Yo conozco a los líderes indígenas. Yo también. Yo trato con los líderes indígenas. Obviamente como ministro de gobierno me toca relacionarme con todos ellos, con FENIA, Ecuarrunar y con todos. Necesariamente tienes que abrir canales de diálogo. Pero eso yo no veo ninguno que se ganaba 200, que se gastó 200 millones y sin embargo se quejaba porque supuestamente la eliminación del subsidio del combustible le iba a afectar a su pequeño tractorcito, porque él tenía un pequeño tractorcito. 200 millones lo dijo y nadie dijo nada. ¿Quiénes estuvieron detrás de esa revuelta que lo que buscaba era sacar al presidente Lenín Moreno de Carondelet? Ahí hay que verlo. Yo creo que, repito, las luchas sociales que ellos tienen son y deben de seguir legítimas, válidas. Otra cosa es cuando las polarizan, repito, por estos fundamentalismos ideológicos donde no responden a las bases, y eso resulta ser lo peligroso para el país, para la democracia. Un paro de esos que fueron orquestados en algunos casos con tintes políticos definitivamente afecta a la economía del país. Pero no se trata de satanizar la protesta social, sino de entender qué es lo que la puede motivar, llegar a los canales de diálogo. A mí me encantaría que podamos ver sentados en Carondelet, dialogando, no por un paro, no previo a un paro, no post un paro, a los líderes de las comunidades indígenas con el presidente de la República, construyendo país. Es que eso no va a salir nunca de Leonidas Issa. Eso lo tenemos claro. Eso lo tenemos claro. Al menos no ha salido hasta ahora, no lo he buscado, se han dedicado a otro tipo de cosas. Pero yo sí conozco que el liderazgo, las bases del movimiento indígena quieren eso. Aparte que necesitamos un cambio generacional, porque lo que necesitaban hace 20 años ya no es lo mismo que necesitan ahora. Veamos la legitimidad. ¿Qué pasó en la Sierra Centro? ¿Qué pasó en estas comunidades? La votación en la segunda vuelta y en la primera vuelta. Bueno, arrasó el presidente Tenía su Noboa. candidato, Leonidas Issa, tuvo una votación significativa. Pero en segunda vuelta, ¿a dónde se fueron esos votos? De 12 puntos disponibles, ¿a dónde fueron a dar esos 12 puntos disponibles en el tablero electoral? No se fueron al RC, no se quedaron en el medio, digamos. Al contrario, hubo un rechazo justamente. Se fueron a donde el presidente Daniel Noboa. Y luego de eso, trasladando eso a los escenarios políticos que nos corresponden, en la Asamblea Nacional. ¿Con quién votan? ¿Con quién votan? Hablaban de estas, recuerde usted, con tanta soberbia que se decía, esta mayoría pegada con baba. Bueno, ¿no? decían que los iban a votar. Vamos a ver qué va a pasar. Yo siempre decía, menos mal nos dijeron que es con polvo blanco de las narcovalijas. Pero lo que sí tenemos que ver esas mayorías tienen hoy una segunda vicepresidenta de la Asamblea, tienen una presidenta de una comisión importante de educación, tienen un bloque importante, digamos un grupo de asambleístas importantes. Están representados. Están representados. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen propuestas, votan y construyen a favor del país, a veces están completamente, presentan observaciones, van a los proyectos, participan. Representan a sus bases y no a sus líderes. Exactamente. Eso es actuar en democracia. Quiero preguntarle algo y quiero ser directa en esto. ¿El gobierno nacional persigue opositores? No. Se lo pregunto porque Santiago Díaz dice que es un perseguido político. Nosotros no perseguimos a nadie, el gobierno no persigue a nadie. Lo de Santiago Díaz, creo que toda la ciudadanía lo tiene claro. No, pues menos el Maggi y menos Luisa, porque no han dicho nada, es muti por el foro. Se están desgranando, Luisa, se están desgranando. No, están perdidos. Eso es culpa suya y es culpa mía, porque nosotros estamos tratando de instaurar una narrativa para confundir a la gente, a su militancia, que ojo, la tienen en Europa, se va un mes a Europa. O sea, ¿sabe qué? Yo leí ahorita un artículo importante escandalizada de verlos tan caraduras. Me asusta. No están cercanos a lo que pasa, siguen alienados con estas cosas tan cómicas del fraude y tratando de poner en la cara internacional de que son unos malos perdedores. Y se olvidan de los problemas del país, están completamente desconectados, no tienen otra narrativa. Pero no todos. No, es que los otros se dedican a tapar lo que ellos hacen, pues. En la asamblea, ¿qué proponen? Que vayan y bajen la edad del consentimiento de los adolescentes y niños a 14 años para tratar de encubrir lo que ya sabían que había pasado con Santiago Díaz. No, pero nadie sabía nada. Pero nadie sabía nada. Nadie leyó. Pero ya se supo. ¿Y dónde está el señor? Lo primerito que hicieron fue cortarle la cabeza. No, es que si le cortan la mano se para la gangrena. O muerto el perro se acabó la rabia. No, señores. Háganse cargo. Háganse cargo y respóndanle al país por eso.
Y ahí está. Ayer lo convocaron a la asamblea y no fue nadie. Y no fue nadie. No fue ahí estaba nadie. la silla vacía. Así es, las 10 sillas vacías. Ese es el tipo de participación nadie política tuvo que tiene. los pantalones, sí, para firmar, pero nadie pudo decir, no leí. Ah, no, ministro, es que le pusieron la hoja para que firme. Usted habla bastante. Parte de su trabajo es hablar con los asambleístas, las bancadas. Ojalá que hable bien. Mi pregunta es, dentro de RC5 hay gente buena. ¿Cómo? Gente que no está de acuerdo y por eso se van saliendo de a poco. Claro, por supuesto, y eso es lo que nosotros hemos dicho. El pueblo los escogió. Vinieron arropados de una cobija de un partido. Creo que muchos se han de sentir traicionados por lo que ven, por lo que está pasando, por cómo están actuando. ¿Cómo los insultan? Por cómo los insultan, por pensar diferente. Ya van varios que dicen lo mismo. Y lo que nosotros hemos dicho, en esta participación democrática que tenemos, nosotros vamos a escuchar a los que quieran escuchar y conversar con los que quieran conversar. Ustedes Y los los han vamos a esperar comprado, en la mitad. porque eso dijo Luis No, ayer. yo lo único que compro son Dijo, las fundas de cachitos que creo que me voy a comer acá abajo. pero eso hace mal Pero para la conciencia. salud. Voy a hablar Bueno, con pero usted. Coma proteína, ministro. Siéntame ese pecadito. Pero ella dijo que se vendían por un plato de lentejas. Yo ayer le dije, pero si usted los escogió, Eso son sus fue- cuadros, son sus asambleístas. Eso a mí me parece un discurso tan de odio, Y barato. tan ridículo. Es otro, yo no fui. Lo dijeron- Soy lo la dijeron- presidenta del partido, pero lo yo no dijeron sé. Cuando llegamos a un acuerdo con los 9 asambleístas de Pachacuti, salieron a decir que se vendían por un plato de lentejas. Eso fue un discurso de odio, de discriminación, intolerable en los niveles de política que debe de tener el Ecuador, no en los que dejaron. Y aquí simplemente todo lo que se hace con transparencia, enfrente de la ciudadanía, informando a la ciudadanía, tienen que satanizarlo. Están porque solo saben actuar condicionados por debajo de para la mesa. votar por el gobierno. ¿Perdón? Están condicionados para votar por el ¿Quiénes? gobierno los asambleístas ¿Por dónde? que se han ido, aunque dice que no se ha ido nadie. O sea, que no se ha desgranado. ¿Los asambleístas del gobierno? No, los ex Revolución Ciudadana. No, ellos votarán como tengan que votar. Pero nunca Lo que se han sí estoy reunido con usted. Lo que sí estoy seguro es que muchos de ellos deben de tener vergüenza de no haber votado por leyes que ven y que se están probando, que son efectivas para lidiar con los problemas de los ecuatorianos, que para eso los escogieron. Hay periodistas en Quito, por ejemplo, que dicen, ¿cómo votas los conoceréis? Pero claro, pues, si no están de acuerdo con Revolución Ciudadana, vamos a seguir votando con ellos. Pues se han votado, han perdido de votar por leyes espectaculares que nos están ayudando, que hemos podido coger a alias Fito y una cantidad de cosas más, donde ustedes le están dando duro a los narcos, al narcoterrorismo. Entonces, obviamente estos señores van a decir, yo no vuelvo a votar con ellos. ¿Sabes por qué no votan por esas leyes? Porque les aterra que se sepa cuáles son los nexos entre el crimen organizado y la narcopolítica. Que se sepa, por ejemplo, cuáles son los alcaldes que no fueron elegidos por el pueblo, sino que fueron puestos por los narcos ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por para que qué? estén ahí generando ese ¿Y crimen. sabe por qué inseguridad. Rafael Correa no dice un trino? Porque es dedos de fuego, ¿no? Cada vez que pasa algo, así sea a las 3 de la mañana, es una cosa de locos. Pero no ha dicho nada. Porque es su bifi, pues. Es su círculo cercano. Ahí está No es que la le saben foto. muchas cosas. Ahí está O sea, la no hay que foto. tener dos dedos Con Notero, pues. por favor. No nos olvidemos de la foto con Santiago Notero. Díaz es una persona tremendamente cercana. Ha estado en México. Es de su círculo Sí, no, cercanísimo. Lo no es conoce uno cualquiera, perfectamente no es bien. uno cualquiera. No es un asambleísta de, yo qué sé, de Zamora Chinchipe, que no conocía, que simplemente se tomó la foto. No. Entonces, como usted dice, hay muchas cosas que todavía pueden destaparse. Sí, y que claro. deben destaparse. Claro. Para darle Y sobre realmente un diversos baño de temas, verdad al país. Sobre diversos temas. Mire usted lo que levantó Yajaira Urresta cuando salió esto de lo que se ha descubierto ahora por la segunda parte de la película de terror del caso Ligados. Primero con los chats de Augusto Verduga y después ahora con lo que se sabe de los chats de Eduardo Franco Lor. Mire usted cómo la denostaron, cómo la insultaron y cómo ella salió a defenderse y salieron a decir no te vamos a apoyar. Y ella, Estás sola. ella fue muy clara al decir, yo no me iba a ir, yo iba solamente a declararme en rebeldía. Y la desconocieron. Pero como la me desconocieron como desconocieron, militante. así es, como me dijeron, o Luisa o yo, el Mashi. O sea, están tan decepcionados de su líder máximo. Pero Alondra Santiago, por amor a Cristo Jesús, Alondra Santiago ayer ha salido a decir en un programa de La Posta que está decepcionada de la Revolución Ciudadana. Ella que era la estandarte de la bandera de defiendo a capa y espada. Pero, ministro, vuelvo y le insisto, y la pregunta de Meche,
No le ofrecimos nada a esa gente. Esa gente se fue porque están, perdón la palabra, cabreados del maltrato. El país lo ha visto. Ellos se están desgranando desde adentro. Nosotros no estamos tirándoles una piola y caramelos o lo que sea para nada. Primero, desde que en este Ministerio de Gobierno eso es imposible. Y segundo, es evidente lo que está pasando. Tienen una crisis interna, por más que salga ayer Luisa González a decir que no existe. Completamente alienada de lo que se ve. Todos los días se ve y cómo se sale en el descontento, la forma como pierden o han perdido, nunca han tenido esa cohesión. Ya se empezaron a desnudar completamente las realidades que estaban ahí, que se han venido diciendo, que hoy ya no las pueden tapar y que definitivamente generan un clima de incomodidad interna que hace que tengan que salir corriendo. Ministro, otro tema que saltó esta semana, la semana pasada realmente fue a la palestra pública, es el tema justamente por el caso de Santiago Díaz que ha propuesto el presidente de la República, y es la castración química. Hay quienes dicen que es una medida más bien un poco populista, porque la castración química es una serie o un grupo de medicamentos que se le da a una persona que simplemente le baja el líbido, etcétera. Pero hay cuéntenos, estudios. sí, pero cuéntenos sobre la propuesta y qué tan viable lo ve usted dentro de la Asamblea Nacional. A ver, primero tiene que pasar por la Corte. Lo segundo, a mí me parece que es una medida que define, o mejor dicho, caracteriza la forma de ver los procesos de generación de soluciones, de esbozar soluciones de este gobierno, y sobre todo el carácter del presidente Daniel Noboa. Primero hay que decirlo, y lo voy a decir de una manera que me van a disculpar. Aquí no se trata de que se va a desvolar a nadie. Así es. Claro, ¿Ya? Esto no es una castración de que van a quitarle las gónadas, no. Claro. Esto es un tema donde es química. químicamente se va, como bien usted lo ha dicho, después de que hay una sentencia, vamos a ver qué dice la Corte, a disminuir la libido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque definitivamente hay personas que han demostrado, y las estadísticas lo dicen, no solamente en el Ecuador, hay otros países que ya lo tienen, en situaciones extremas de faltas sexuales contra menores de edad y demás, pederastia, donde algo hay que hacer. ¿No cree usted que es el momento de tener ya cárceles psiquiátricas? Es que es un concepto un poco bífido, pero yo más bien creo que es momento de entender que una de las camisas de fuerzas que se pusieron en la Constitución en cuanto al sistema de qué es lo que se hace cuando se entra en conflicto con la ley penal, los fines de la pena, estas teorías de rehabilitación, definitivamente en algunos casos, o por práctica o por deficiencia, el sistema no está funcionando. Y yo sí creo que los ecuatorianos debemos entender cuánto limita que esté eso a rango constitucional como un principio a respetar, como un dogma, en el verdadero tratamiento de problemas como estos, de naturaleza sexual, que muchas veces no son rehabilitables, o por temas de seguridad nacional y orden público. O sea, aquí nosotros debemos de muchas veces atender criterios de peligrosidad. Si usted no puede ser que tenga, más allá del turismo carcelario que pone o desnuda la realidad endémica de un sistema de justicia donde hay puertas giratorias que entran y salen los delincuentes, como en gente centro que comercial. Definitivamente, lo leí el otro día en las estadísticas, que se dice que más de 10 años no sirve para rehabilitar. ¿Menos qué? ¿Cuándo sí sirve para rehabilitar? Y cuando hablamos de penas de 25 años, ¿de qué estamos hablando? ¿De que es una pena efectiva para los fines de la rehabilitación? ¿O tenemos que pensar en un castigo, en un aislamiento por temas de seguridad? Esos conceptos funcionalistas de la pena yo creo que necesariamente debemos ponerlos sobre la retina, porque el problema está mucho más allá de la castración. Eso es una medida que debe servir en un tema específico para generar una prevención y para una prevención especial para proteger a nuestras niñas. Aquí lo que se busca es proteger a grupos vulnerables y proteger de este flagelo que, como lo hemos visto, se multiplica silenciosamente. No hablemos de los casos de abuso sexual infantil, no hablemos de los casos de violencia intrafamiliar de carácter sexual también. Hablemos de estos casos como aquí, gente con poder que, prevalida de esa situación, muchas veces encuentra en eso un marco de impunidad
¿verdad? Y actuar en silencio. Yo creo que la medida no es un populismo. Y encuentra también gente que lo encubre. Sí, exactamente, ven, pero vemos los casos de denuncias sexuales contra políticos, cómo saltan. Está pasando. Y lo que, y El lo juez se va que desnudando. tiene una denuncia y un juez Sí. que tiene una denuncia justamente por agresión sexual. Ministro, cuando usted dijo la Corte Constitucional, no sé si me equivoqué o no, pero le vi una cara como de... ¿Cuál es la relación verdadera? Porque mucho se habla de que la Corte es una Corte que en verdad no está ayudando. Ojo, esto lo digo yo, es cosecha mía. Siento que la Corte Constitucional se ha vuelto en un impedimento para avanzar a veces. ¿O me estoy equivocando? A ver, yo soy muy respetuoso de las instituciones. Sí, lo sé, por eso le digo, es mi percepción. No, cuando digo lo de la Corte no lo hago con mala cara, lo digo es porque el trámite, lo que ha pasado es, el presidente ha puesto ya en manos de la Corte la evaluación de la pregunta para efectos de llevarla en el referéndum a propósito de la aprobación normativa de las bases militares. Creo que debemos ser eficientes y económicos al momento de ir a las urnas, Sí, una sola pregunta, exactamente por los costos que eso puede tener y demás. Creo que la Corte tendrá que ver, la Corte es la guardiana de la Constitución. Yo lo que siempre he dicho es que el Ecuador de hoy, que no es el mismo del 2008, No. hay una no, guerra y que yo interna. siempre he mencionado y lo seguiré mencionando, la Constitución del 2008 fue un traje a la medida para una sola persona. Así es. Y una camisa de fuerza para cualquier otro gobernante, mucho más uno que no obedezca a esa línea de pensamiento ideológico y político totalitario, absolutista. No creo que es una constitución para la democracia y por la democracia, es una constitución del movimiento político para la perennización del poder. Y en esos conceptos, yo sí creo que hay muchas cosas que tenemos que revisar. Y la Corte debe de defender el desarrollo de esos derechos y de esos conceptos y no posiciones necesariamente ideológicas. Esa es una percepción personal, pero sí creo que esto pone a prueba. Las leyes ponen a prueba, y por ahí alguien criticaba que es un tubo de ensayo, que ni se no. Esto pone a prueba porque estamos en un momento de una gran reforma. Lo que ha hecho la Asamblea en estos 2 meses es, con las iniciativas del Ejecutivo, llevar a los proyectos de ley que ya estamos viendo la eficacia y la eficiencia de esos proyectos y vamos a ver cómo la Corte interpreta eso. Pero, ministro, si porque tenemos un mandato popular, tenemos un mandato popular que avala esa forma de gobernar y ese tipo de ideas. Pero si tenemos ya mi última pregunta, porque el ministro tiene que hacer otra entrevista, pero si tenemos una constitución hiperpresidencialista, como usted dice, que es un traje a la medida que fue hecho Sí. para el que sabemos, como digo yo, ¿no vale realmente replantearse si es que deberíamos mejor ir a una asamblea constituyente? Bueno, Y no hacer reformas parciales, que son parches. María Mercedes, esa es la gran pregunta. Usted está en la Asamblea y usted conoce lo que significa un proceso de cambio normativo y sobre todo de cambio constitucional. Es complicadísimo. Pero, siguiendo el orden trazado por la Constitución y por la Corte Constitucional, no es posible ir de buenas a primeras a un cambio tan extremo como ese donde se aplasta un botón, donde es una bomba nuclear, por decirlo Claro, así, claro. institucionalmente Aunque nos dé ganas y de hacerlo. normativamente hablando. Exactamente. Cuando el momento político y social sea, lo vamos a saber, pero hasta mientras tenemos que utilizar las instituciones que permiten el ordenamiento jurídico para llegar a esos cambios. Y por eso es el desafío. Cuando el momento lo permita. Eso me voy a quedar con su frase. Cuando el momento lo permita. Ministro, gracias por haber estado Bueno, esta Mercedes, mañana con Guillermo, qué nosotros. gusto. Un placer. Ha Lo sido, esperamos sí, ha más. sido muy agradable. Han pasado esta 8 conversación. meses para sí, tenerlo pero aquí. bueno, Valió la pena. yo tengo que decir que ayer me llamaron y dijeron, María Mercedes, estamos en Guayaquil, sé que le debemos la entrevista y así que le agradezco Así mucho por es. haber No, estado a ustedes, aquí. a ustedes. Y bueno, lo esperamos más adelante cuando vuelva a estar aquí en la ciudad para hablar temas tan importantes y sobre todo temas que le preocupan a toda la ciudadanía. Son las 8 de la mañana con 42 minutos ya. Hacemos una pausa. Ya regresamos con más. Estará con nosotros el ministro de Transporte.